Ya estamos transmitiendo en vivo, ¿sí? Ok. Aquí estamos. Okay. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Aquí estamos Noreima Paz y Daniel Horta. Como saben, somos los fundadores del grupo Profesionales de Responsabilidad Social en el Mundo. En este momento estamos iniciando el primer ciclo de foros magistrales sobre tendencias de la responsabilidad social en el mundo. Gracias a todos los que se conectan en este momento. Tenemos como saben, teníamos una reprogramación, teníamos una ponencia dedicada a las ODS, pero bueno, por motivos ajenos a nuestra voluntad, el ponente tuvo un contratiempo y sin embargo todo lo que pasa creo que es lo mejor. Logramos contactar a una especialista que nos está ayudando en una ponencia que lo vamos a hacer ahora mismo. Daniel, creo que no lo presenté, Daniel Horta también está con nosotros, ¿sí? Tenemos entonces a la licenciada Roxani Paredes, un poco me permito leer. Ella es licenciada en Comunicación Social, especialista en Comunicación Organizacional, conferencista, profesora universitaria de Responsabilidad Social, Emprendimiento, Comunicación Estratégica, Mercadeo Social y Nuevos Escenarios de la Comunicación. Ahora mismo es gerente general de la Asociación Civil Provive. Y el tema de la ponencia es comunicación responsable, mercadeo social y alianza con el tercer sector. ¿Cuál es la intención de nosotros como grupo? Esto, como saben, es una comunidad virtual y nuestra intención es hacer partícipe a la mayor cantidad de personas con la transmisión de conocimientos, que ustedes nos hagan saber además sus inquietudes y que este primer ciclo de foro sea el canal para que el mayor número de conocimientos actuales, las tendencias de responsabilidad social lleguen al mayor número de personas. En este sentido, bueno, sin quitar mayor tiempo, dejo a la ponente, a Roxani, y bueno, espero que lo disfruten. Hola, buenas tardes, bueno, buen mediodía a todos y según la ubicación del planeta, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a Noraima y a Daniel por la invitación. Bueno, siempre a la orden, como dice ella, las circunstancias se dieron así, pero aquí estamos, teníamos el tiempo disponible y la voluntad para apoyar con el tema de la comunicación responsable, el mercadeo social y las alianzas del tercer sector, que son temas importantes en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos los objetivos de desarrollo sostenible transversalmente deberían tener estos tres temas, tanto el tema de la comunicación con el enfoque de la responsabilidad social y el tema del mercadeo social desde la perspectiva del mercadeo social con causa social y el mercadeo social corporativo, haciendo la distinción entre el mercadeo social que hacen las empresas que practican responsabilidad social y el mercadeo social que hacen las ONGs para promover todos los temas que tienen relacionados con su promoción, con la captación de fondos, con el fundraising y con la promoción del el bien que hacen y la causa social que manejan, ¿no? Y en este sentido, transversalmente, las alianzas constituyen hoy en día la gran herramienta de cooperación, la gran herramienta de colaboración y la gran herramienta de unión en esta lucha de superación de la pobreza en todo el planeta, con todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por eso digo que estos tres temas son transversales en la aplicación de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Así que bueno, por acá estamos a la disposición de atender cualquier pregunta. En principio le diría, y comentando esto de las alianzas, nosotros partimos del hecho, en especial desde una unidad de la Cámara Venezolana de Comercio e Industria que se llama Benanchan, acá en Venezuela, que es la Cámara de Comercio que agrupa a todas las empresas americanas en Venezuela y a las empresas venezolanas que tienen negocios en Estados Unidos, desde donde hace 20 años soy la asesora de comunicación y mercadeo. Hemos tenido como frente siempre que las alianzas constituyen el eslabón y constituyen esa herramienta que aglutina y que hace posible la relación entre el tercer sector,
sector público y el sector privado. En el tercer sector, como bien saben ustedes, están agrupadas todas las ONGs, todas las asociaciones, todas las fundaciones de carácter civil que surgen pues de lo que es el movimiento y la conciencia ciudadana, la conciencia como consumidores, la conciencia como incluso miembros ciudadanos votantes de una nación. Entonces, desde el tercer sector, todo este movimiento que va desde los movimientos, digamos, comunales, las comunidades organizadas, las que tienen una figura jurídica establecida como fundación, como ONG, como asociación civil, los gremios, las universidades, las cooperativas, todo este sector tiene un gran rol en el establecimiento de las alianzas. El primer sector, ¿verdad?, que sería el sector público, también tiene su rol de responsabilidad social muy claro, que son todos los temas que tienen que ver con la educación, la protección de la alimentación, la seguridad nacional, todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, la protección ambiental. O sea, el gobierno, todos los gobiernos tienen su línea de responsabilidad social, que deberían de alguna manera siempre tener en claro para poder trabajar con los otros actores, con los actores del tercer sector y los actores del segundo grupo, que sería las empresas, el sector de la empresa privada, ¿no? Donde están todos los emprendedores, desde los microempresarios hasta las grandes y medianas pequeñas empresas, hasta las grandes empresas nacionales, transnacionales, que de alguna manera generan riqueza y administran los bienes, productos y servicios en función del aporte que le dan a la sociedad. Y desde esa perspectiva, tanto el tercer sector, primer sector, gobierno, segundo sector, empresa, y tercer sector, sociedad civil organizada, pues, que en algunos casos ya se les está llamando como una tendencia cuarta economía, o se le llama también la economía civil. En algunas, eso como parte de las tendencias que hay en el tema de la economía social y en el tema del bienestar, ¿no? Que también este sector está produciendo tanto aporte al Producto Interno Bruto de las naciones, que está generando una economía en la tendencia de la economía civil. Entonces, eso es una de las tendencias que se leen en las investigaciones y en lo que están marcando algunos investigadores a nivel de los análisis del entorno. En sí, los tres sectores tienen su rol, y los tres sectores en esta alianza trisectorial tienen que establecer los mecanismos de unión, de trabajo, de alianzas en general, y los mecanismos para que el rol que tiene cada uno se potencie y se fortalezca uno con otro. El tercer sector con el sector público, el tercer sector con la empresa privada, con el segundo sector, el segundo sector en alianza con el sector público. Me explico, en una relación, estamos hablando como ejemplos de las relaciones bidireccionales, pero lo ideal es que haya una relación de alianza trisectorial. Incluso en este triángulo también tenemos que meter a las organizaciones multilaterales, que de alguna manera constituyen una expresión del movimiento mundial, en donde hacen vida las decisiones y los marcos que regulan ciertas conductas y ciertas responsabilidades de los países, de las naciones y de sus habitantes. Entonces, ahí están esos mecanismos que dependen mucho de varios factores. Obviamente, de qué tipo de organización es, y por eso es tan importante que desde cualquier rol que tengamos en esta trisectorialidad o cuatrisectorialidad, si vamos a incluir a las multilaterales, hay que definir bien el rol de cada una de los protagonistas o de los actores. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el alcance que tiene? Es decir, cuál es el foco de sus beneficiarios, cuál es la causa social que va a atender, cuál es la problemática que va a resolver. Y en este sentido, bueno, ¿cuáles serán entonces, partiendo de eso, de las necesidades de quiénes son los actores y de cuáles son los recursos con los que se cuente, se define entonces la estrategia para establecer las alianzas? Siempre hemos sostenido en el aula, en la especialización de responsabilidad social empresarial, donde soy profesora en la Universidad Metropolitana de Caracas, que la manera como podemos definir o tomar las decisiones para establecer las alianzas tiene mucho que ver con la causa social que abarcamos, por ejemplo, o el core business en el caso de las empresas,
si el core business de las empresas se vincula y está en el foco de inversión social en el marco de su responsabilidad social empresarial con la causa social o el bien, el bien social que atiende la ONG, pues entrarían en una perfecta vinculación. Me explico, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en el caso de Nestlé, Nestlé, que es una organización que su core business es alimentación. Alimentación desde el punto de vista de la nutrición, desde el punto de vista de los productos y desde el punto de vista incluso de la generación de los productos, porque también apoya a agricultores que están en el área de la alimentación. Y tenemos una ONG que está interesada en dar protección nutricional a sus públicos de interés y sus grupos de interés que atiende, pues entonces eso es ideal que esta ONG reciba el apoyo y se vincule y se articule en trabajo conjunto con esta empresa, por poner un ejemplo. Y si tenemos un primer sector, el gobierno, que tiene una política pública de fomento hacia la inversión social en el sector de alimentación para dar respuesta a las grandes problemáticas de nutrición, alimentación y seguridad alimentaria que tiene todo gobierno en el marco de sus políticas ambientales de agricultura y de alimentación, pues también tendríamos ahí un espacio bello, oportuno, que puede germinar una excelente relación siempre y cuando, como decimos, tengamos claro los objetivos, tengamos claro el foco, tengamos claro los roles de cada uno y los mecanismos de el trabajo en conjunto. En este sentido, ¿qué pasa con las alianzas? Bueno, las alianzas necesitan todos unos refuerzos transversales que son la comunicación y que son el mercadeo social también. Entonces, digamos, en este sentido, cuando se va a hacer una alianza en una organización o una ONG va hacia una comunidad, tiene que tener los mecanismos de transparencia, de comunicación, la fluidez de la información y todos estos mecanismos comunicacionales permiten que haya un enfoque responsable del manejo ético de la información, del manejo transparente, ¿verdad? Y del manejo, digamos, fuera de lo que sería la manipulación del mensaje a favor de una imagen, ¿ves? O de un greenwashing, como se llama el término, para lavarse la cara, la empresa con la ONG, etc. La idea es que los conceptos de la relación comunicacional estén enmarcados en el enfoque ético y en el enfoque de la transparencia y de la fluidez de una comunicación sana que permita dentro de esa relación comunicacional que la información sea útil a sus beneficiarios, a los grupos de interés, que sea transparente, que sea ética y que permita que los procesos fluyan, que los procesos se den, que los procesos, que se informe, por ejemplo, a los grupos de interés sobre las actividades que se van desarrollando, sobre el estatus del proyecto, sobre los resultados del proyecto, sobre los errores del proyecto con los cuales hay que aprender y hacer nuevas evaluaciones, sobre los nuevos mecanismos en los cuales hay que incidir a nivel de la opinión pública, por ejemplo, en los lobbies que hay que hacer con el primer sector para determinar que una política pública pueda tener cierta incidencia y tenga canalización ante las exigencias de quienes están teniendo la dolencia de la necesidad, que son los públicos de interés y los grupos de interés a los cuales las ONG atienden, y según las necesidades que también tenga la empresa del sector público. Entonces, en ese sentido, luego se van creando esa estrategia de comunicación con ese enfoque, de manera que la comunicación tenga los canales adecuados, los voceros adecuados, los mensajes claves adecuados, de acuerdo a esa prioridad. ¿Y qué pasa con el mercadeo? Bueno, obviamente que el mercadeo es el mecanismo que permite la promoción y la captación de fondos, en el caso de las ONGs, a través de todas las herramientas que se están dando hoy en día, como el fundraising, el crowdfunding, todas estas son tendencias. Bueno, el fundraising tiene muchos años, pero el crowdfunding, que es una tendencia nueva a raíz de las redes sociales que permite a las ONG captar más fondos, pero es el mercadeo social donde se hace la promoción de la causa social que une el interés tanto de la ONG, de la empresa y el gobierno, o en el caso de la ONG y de la empresa del sector privado, que permite que esa causa social tenga la difusión en lo social del mensaje. No es un mercadeo, digamos, con causa social para beneficiar
la imagen de la empresa. Obviamente, siempre hay un capital, un valor intangible, que uno lo ve intangible, pero sí a la final es tangible para la empresa, porque es el nivel reputacional de la empresa, que la empresa gana en imagen, gana en lealtad con los empleados, gana muchos beneficios a la hora de comunicar y de decir el aporte social que hace en responsabilidad social a la sociedad. Y desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil, toda lo que es la difusión y la promoción de su causa social con miras a obtener fondos para que pueda darle algún enlace para la sostenibilidad y para la captación de fondos y para la misma independencia de la ONG y que no dependa de tantos fondos extranjeros ni de tantos fondos extranjeros de las multilaterales, me refiero, o de los niveles de patrocinio de algunas empresas. Las ONG también establecen sus estrategias de mercadeo con causa social que les permiten establecer la captación de fondos, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace una jornada que la hemos visto, una carrera de atletismo a favor o a beneficio de una causa social de una ONG. Bueno, ahí los organizadores de esa actividad están haciendo una estrategia de mercadeo con causa social de la mano de la ONG. ¿Por qué? Porque a raíz de la venta de esos productos, de la entrada, ¿verdad? Del producto en sí es la carrera. La carrera necesita unas inscripciones y tiene todos unos mecanismos de captación de fondos para poderla realizar y parte de las ganancias de ese evento, de ese costo de la entrada, va a profundos de la ONG. Así que se determina cuándo es digamos, la estrategia de mercadeo con causa social. En el caso de una empresa que quiera hacer su mercadeo social desde el punto de vista corporativo, podemos poner un ejemplo de las empresas, por ejemplo, estas empresas como Unilever, Procter & Gamble, la misma Wilford, que han creado productos de acuerdo al target de extrema pobreza en donde están sus clientes. Es decir, han hecho un trabajo de identificación de todos sus públicos y clientes y se han sensibilizado ante la realidad de la pobreza o el acceso, el nivel económico, el salario y el modo de pago de estas personas, y en vez de producir un producto, por ponerte un ejemplo, un champú que es de 2 litros grande, pues comienzan a crear una línea de productos más pequeños, adaptados a la capacidad de pago de este sector de la población que no tiene la capacidad de pagar un producto al momento de 2 litros, sino una especie de un champú de, vamos a ponerle 10 mililitros. Pues. Entonces es como que más accesible y ahí pueden ir definiendo sus estrategias de mercadeo social corporativo a nivel de lo que es su línea de producto. Como conocemos, quizás algunos conozcan el caso de Wilford, que también creó en Brasil una línea de lavadoras muy pequeñas, reducidas a 1 kilo, porque bueno, la máxima capacidad que conocemos de Wilford, por lo menos aquí en Venezuela, la que yo conozco es de 12 kilos. Entonces, quizás estas personas en la favela no podían tener el acceso al producto como tal, porque por las mismas condiciones en las que viven, en montaña, en cerro, no tenían mecanismos de facilidades de acceso, sino subir caminando por escaleras. Es como muy complicado que este público, este grupo de interés para la empresa tenga acceso al producto de 12 kilos. Y entonces diseñaron un producto adaptado a las necesidades de ese target, de ese grupo de interés, una pequeña lavadora de 1 kilo, de manera que esa población que tiene necesidad de lavar su ropa de manera adecuada para tener unos niveles de higiene, ¿verdad? Y de cuidado de su propia piel y de su propia calidad de vida, pueden ahora adquirir ese producto a un menor precio. ¿Me explico? Esa es una diferenciación muy clara. Otra área en la que las empresas establecen el mercadeo social corporativo del lado de las empresas es justamente establecer la línea del mercadeo con causa social a beneficio de la ONG que escogen. Por ejemplo, en Venezuela tenemos el caso que lo podemos poner de Farmatodo y de Excelsior Gama, que son organizaciones en las que tú vas a hacer una compra de sus productos en el supermercado o en la tienda de conveniencia y un porcentaje de lo que el cliente paga, el consumidor paga, es a favor de
esa causa social. Y entonces la empresa pone su infraestructura, sus productos para obtener de parte del consumidor para obtener un ingreso. ¿Qué pasa? La empresa también debería tener en este sentido, ante toda la cantidad de problemáticas que estamos teniendo en Venezuela y en el mundo, también debe tener una partida propia para él erogar esa parte de ese mercadeo social. Y muchas veces las empresas, entonces tenemos empresas que hacen las donaciones, tenemos empresas que hacen patrocinios corporativos, tenemos empresas que hacen alianzas donde son alianzas de ganar-ganar, donde la empresa invierte incluso en esa necesidad. Por ponerles un ejemplo, acá en Venezuela, Alimentos Kelly es una empresa que comenzaron a producir, a envasar alimentos envasados a la vinagreta o encurtidos, luego pasaron a envasar lechuga y algunas hortalizas empacadas, nada más que la persona compra la bolsa de la ensalada y lista para servir. Esta empresa decidió, en el marco de su responsabilidad social, crear un departamento de alianza y de trabajo, de cooperación con el sector agroalimentario en las zonas donde estaban los campesinos a los cuales ellos le compraban las lechugas. Y hoy en día esta empresa tiene una línea de inversión social que trabaja con el fomento, con la capacitación, con todos los sistemas de riego, de manera que ha contribuido dentro del marco de su responsabilidad social a mejorar la calidad de los propios proveedores que en su momento eran para ellos, digamos, los campesinos, los proveedores que tenían sus tierras y que simplemente ellos iban y les compraban. Esa es una manera también de establecer los mecanismos de inversión social y en los cuales el mercadeo con causa social desde el lado corporativo tiene muchísimos frutos. Y muchas empresas en el mundo se están dando cuenta de todos los grandes temas que tienen que ver con el agua, con el tema de los suelos para el futuro de la alimentación. Otras empresas están haciendo todos los temas de conciliación vida laboral y profesional, están trabajando los temas de género, otras están vinculadas a los temas de salud y de educación. En fin, hay una serie de áreas dentro de las grandes carencias que hay en el planeta, ¿verdad?, que atender a nivel de responsabilidad social. Entonces, bueno, con este marco preliminar de conceptos, bueno, yo estoy aquí abierta a recibir cualquier consulta, cualquier pregunta que quieran. Entonces, bueno, entiendo que es así un poco, Nora, y más, hay que darle como un chance. Por eso. Ajá, entonces vamos a ver. ¿Quiénes están conectados por allí? Vamos a ver si nos presentamos. Se puede ver, hay 14 personas, ¿no? Ajá. Y en el sentido, en el área de la comunicación responsable, tanto desde las ONGs como desde las empresas, la parte, digamos, la evidencia final o el producto final de esto es que las empresas concluyan anualmente su reporte de responsabilidad social o su balance social, según cualquier tendencia o según cualquier, digamos, mecanismo con el que se pleguen, pues si es el GID o si es la JOSHA o si son alguna de las normas ISO 29000, o sea, cualquiera de estas normas que permite la estandarización y la evaluación de impacto de una manera más formal. En Venezuela tenemos una fundación que se llamó Fundación Escuela de Gerencia Social, que en su momento creó el primer balance social en Venezuela para el año 2000, y allí hay también unas herramientas que las ponemos a la disposición. Lo pueden googlear en la página web de Benonchamp, puede estar, o si no simplemente colocan en Google, en Internet, colocan balance social venezolano de la Fundación Escuela de Gerencia Social, y ahí les puede salir el link. Tiene una portada negra, con el fondo de la portada es negra y dice balance social de la Fundación Escuela de Gerencia Social. Es un excelente instrumento
que así como está el ETOS, está el GID, son instrumentos que le permiten tanto a las organizaciones de la sociedad civil como a la empresa privada y incluso al gobierno, establecer cuáles son, digamos, los ítems para organizar la información a la hora de hacer la evaluación de impacto y comunicar los resultados en su reporte o en su balance. En el caso de los gobiernos se aplica mucho el de la ISO 26000, de la reciente norma de hace 4 o 5 años que se acumuló entre varias naciones y que también, por eso en algunos casos la llaman RSO, o sea, Responsabilidad Social Organizacional. De hecho, ellos fueron uno de los que formalmente escribieron en ese documento que sí, la responsabilidad social tenía que ser no solamente de la empresa, sino de las organizaciones, de cualquier tipo de organización, abarcando desde las del tercer público hasta las del primer sector, perdón, desde el tercer sector hasta las del sector público, ¿no? Aquí pregunta Alicia desde República Dominicana. La Fundación de Escuelas Gerencia Social, como tal, no está activa con ese nombre. El gobierno de Venezuela asumió delegó esa unidad a uno de los ministerios que tienen que ver con lo social. Pudiéramos, cuando hagas el googleo de este informe, de esta link que te estoy diciendo, pudiéramos actualizar a ver en qué estatus está, ¿no? No obstante, yo me pongo a la orden también, si me comparten sus correos electrónicos, para compartirles la descarga que ya tengo lista del balance social hecho acá en Venezuela, que es muy bueno, bastante completo y, como dice uno, criolizado a lo latino, pues a lo latino y a lo venezolano. Ajá, dice Tony Arias, en empresasresponsables.com planteamos que no se confunda comunicación con publicidad, exactamente. No. ¿Cómo deben las empresas comunicar sus acciones responsables? Esa es una pregunta. Muchas gracias, Tony. Bueno, exactamente, no hay que confundir publicidad con comunicación, en efecto. Porque la publicidad, los que están en esta área y para los que no están, la publicidad es un mecanismo comunicacional para vender un producto o un servicio. Y la comunicación, en general, en la organización, está al servicio de la cohesión informativa, de la fluidez de los flujos informativos, del establecimiento de las normas, procedimientos y también en cierta manera, de informar a los públicos sobre determinadas acciones y determinadas noticias internas en la empresa, ¿verdad? Tanto en la dimensión interna de su responsabilidad social empresarial como en su dimensión externa. Yo dividiría desde una gerencia de comunicaciones de una empresa, dividiría cuál es la dimensión interna de la responsabilidad social y cuáles son los canales de comunicación, los públicos que necesitamos informar dentro de la organización, dentro de la empresa, y cuáles serían los canales y las estrategias a utilizar. E internamente siempre hay mecanismos de transparencia, como por ejemplo a veces hay unos wikis internos o páginas web internas. Las empresas tienen sus mecanismos, dependiendo del tipo de empresa. En algunos casos, si son empresas con plantas, le funciona mucho el tema de la cartelera, o le funciona mucho el tema donde se reúnen todos los empleados al comedor a comer. Entonces están los mecanismos de los televisores, de los boletines, el cara a cara es muy importante, las reuniones, los eventos internos, las reuniones de trabajo, tanto de sesiones informativas como de seguimiento y de celebración, digamos, de reconocimiento al personal por los logros y de reconocimiento y de promoción de las actividades que en sí se hacen dentro de la organización para establecer que los públicos internos estén informados. De alguna manera, la pregunta es amplia, ¿no? Obviamente. Entonces, por allí hay una modalidad. Ahora, el cómo tiene mucho que ver con la manera de actuar y con el hacer de quienes dirigen la unidad o la gerencia, y del trabajo que vienen haciendo con la aprobación de la junta directiva de la organización y de la planificación estratégica que tenga la organización. Obviamente
es muy importante seguir los parámetros de cuál va a ser el foco de la planificación estratégica de la empresa, pero en el área de la responsabilidad social, hoy en día no se debería dejar de comunicar todo lo que haga internamente la empresa a nivel de responsabilidad social. Esa comunicación de las acciones responsables abarca todo aspecto, desde lo que hace una empresa en el trabajo de inversión social con sus empleados, me explico, a nivel de las políticas de salario, a nivel de las políticas de conciliación vida laboral familiar, a nivel de lo que serían los derechos de los trabajadores, sus derechos a estar asociados, a nivel de la misma participación de los trabajadores en los temas incluso ambientales y de procesos de creatividad y procesos de generación de innovación de los productos y servicios. Todas esas acciones que en la dimensión interna de la responsabilidad social deberían fortalecerse para mantener una mayor cohesión y una mayor sentido de pertenencia y sentido de identidad con lo que hace la organización y con el rol que tiene cada empleado, cada colaborador y cada talento en su unidad. Ahora, en la dimensión externa también debería comunicarle a los empleados dentro de la organización, a los colaboradores, esta información, porque así uno como miembro de esa organización se entera también de lo que está haciendo la empresa hacia lo externo, del aporte que hace la empresa hacia la comunidad, hacia el país, hacia el entorno donde está la empresa y en general en su labor de responsabilidad social, como dije anteriormente, en la dimensión externa. Entonces, las acciones tienen que tener una línea de coherencia, ¿verdad? Tienen que tener una línea de tratamiento ético. Cuando digo tratamiento ético, no es maquillar la información, ni es decir una verdad cuando se está accionando externamente con una conducta empresarial que te indica que todo lo que estás promoviendo internamente es una mentira. Entonces, por eso, la coherencia entre el sentido interno y el sentido externo tiene que tener mucho sentido. La empresa no puede salir a decir que hace responsabilidad social empresarial afuera cuando en un área determinada, ¿verdad? O puede venir a promoverse con un aviso de publicidad en una revista de responsabilidad social o sacar un spot de televisión o en sus mismas redes sociales y decir nosotros somos socialmente responsables porque atendemos una comunidad, porque protegemos el medio ambiente, cuando internamente, por ejemplo, no respeta el horario formal de los trabajadores y no permite que los trabajadores tengan un equilibrio entre su vida personal y su vida laboral.